Muchas gracias, Cristian. Si quieres llamamos a las otras personas. Sí, para que vayan llegando. Listo, bueno. Yo creo que varios de ustedes, los más pequeños, que viene siendo solamente una persona acá, reconocerán quién es este personaje que se encuentra acá en la diapositiva. ¿Les suena? Capitán Planeta, ¿no? O sea, hoy en día el superhéroe de moda puede ser o Iron Man, o Spider-Man, o cuál otro, Capitán América. Con Iron Man también. Bueno, cuando yo estaba pelado, tenía 10, 12 años, mi superhéroe favorito era el Capitán Planeta. Y lo era porque pues, reflejaba y yo me identificaba muy bien con lo que él expresaba, la protección al medio ambiente. Y de hecho a mí en el colegio me decían Capitán Planeta y pues yo de una manera muy convencida, yo creo que una de las grandes fortunas que yo tengo en mi vida es que identifiqué mi pasión desde muy pequeño, a los 12 años. Yo sabía que a mí el tema ambiental era lo que me gustaba y yo sabía que mi carrera profesional en el futuro iba a ser los temas ambientales. De hecho, pues cometía muchas cosas de niñadas, ¿no? Escondía paquetes de leche debajo de la cama y se empezaban a podrir y todo, pues dentro de mi concepción por querer generar algún impacto ambiental. Quería estudiar biología o ecología, pero no pasé a la universidad. Y me fui al servicio militar en el año 98 a la infantería de marina. Aquí estoy yo. Y me acuerdo que las primeras 2 semanas se paró al frente la psicóloga del batallón y empezó a preguntarnos a todos: González, ¿usted qué quiere hacer después del servicio militar? Arquitecto, señorita Pérez. ¿Usted qué quiere ser? Médico, señorita Rosso. Yo quiero ser como el Capitán Planeta, ¿no? Uno no dice eso en el servicio militar porque pues queda totalmente ponchado de ahí para adelante. Me volví a presentar a las universidades, bueno, a estudiar biología y ecología, no seguía la cosa y entré a la universidad a estudiar finanzas de pronto con ese gusto o ese ideal que muchos de nosotros tuvimos de estudiar algo que nos genere dinero, ¿no? Y yo entré a la universidad un tanto contrariado porque si bien mi tema y mi pasión es el tema ambiental, la protección medioambiental, pues entré a estudiar la carrera que en aquel entonces y dentro de mi ignorancia es la causante de los problemas ambientales, es el capital, maldito capital, ¿sí? Pero al pasar el tiempo me fui dando cuenta que con las finanzas podría lograr un impacto ambiental significativo y hoy en día trabajo en el tema de finanzas para la sostenibilidad. Cuando estaba en 8º semestre me fui para Alemania y ahí me quedé un buen tiempo, en total fueron casi 10 años en los que viví en Alemania y regresé a Colombia y pasó 2 cosas. Empecé a trabajar y me echaron 2 veces del trabajo. En mi caso me echaron porque cometí un par de cagadas, de embarradas. Si revisamos el gráfico para que te pueda dar ahí solidez. Está apagado. Vamos a editar la última parte. Editamos la última parte. Me echaron 2 veces del trabajo, pero algunos de nosotros, y yo sé que hemos vivido, y todo profesional pasa por esas etapas, lo despiden a uno, ya sea por culpa de uno o porque el contexto da para que lo despidan, ¿no? Cuando ustedes bien lo conocen, cuando hay crisis en el sector petrolero, el primer costo que se corta son las personas, ¿no? Entonces muchos de nosotros nos encontramos en esa situación y yo creo que es muy importante encontrarse esa situación porque cuando uno habla sobre emprendimiento, el principal bastión que uno debe tener para poder emprender no es el dinero, sino es la resistencia mental que uno pueda tener para afrontar esa situación de crisis.
Y afortunadamente a mí me pasó a los 27 años. Y hoy en día seguimos en crisis, siempre va a haber crisis, pero ya no me da tan duro. Bueno, pues una cracha. Bueno, pero tampoco es la idea, ¿no? La idea es cómo logramos salir avantes de esa crisis y lograr con toda esa fortaleza mental superar esos obstáculos, ¿no? La primera vez que me echaron fue porque me quedé dormido. Mi jefa me había pedido el favor a las 11 de la mañana de ir a recoger a un señor en el puente aéreo a las 12 del día para llevarlo a un almuerzo importante con su jefe. Yo fui a la casa, me comí un sancocho, puse la alarma en el celular Flecha, la alarma sonó a las 4 de la tarde. Entonces, en ese entonces no fue tan gracioso, ¿no? Y la segunda vez, yo trabajaba en una empresa exportadora de flores en la Sabana de Bogotá. De hecho, la tercera empresa más grande de producción de rosas. Y mi labor era organizar las rosas de la finca, de varias fincas, de hecho en la Sabana, y ponerlas en el Palo Quemado de Alemania, en el puerto de Hamburgo. Y yo envié 2 containers a Ámsterdam, a Holanda, y pues nadie los recogió y se dañaron las flores, ¿no? Y entonces me echaron. Pero esa experiencia pues me dio pie para entender una cosa que es muy importante, y es para qué soy bueno y para qué soy malo. Y definitivamente yo soy un despelote en términos organizacionales, en términos de estructura, logística, esos detalles. Soy bueno para otras cosas. Y reconocer eso como emprendedor es un activo muy valioso, porque empieza uno a darle pie para saber una de las actividades, cualidades muy importantes del emprendimiento, y es el poder de delegar y de distribuir funciones en función de un equipo completo y desapropiarse del mayor ego que tiene el emprendedor. Mi empresa es mía y todo lo manejo yo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a muchos nos pasa. Queremos controlarlo todo. Entonces, para mí es el aspecto fundamental, y no vengo a hablarles acá sobre ideas de negocio, porque las ideas las tienen ustedes con toda seguridad, ustedes son expertos en sus sectores, pero sí sobre aquellos tips o aquellas recomendaciones que ustedes pueden apropiar para su emprendimiento y su día a día, sobre cómo esas arandelas alrededor de esa idea de negocio van a fortalecer y permitirles crecer como empresas. Y eso se refleja no solamente en nosotros como emprendedores, que queremos controlarlo todo y hacerlo todo, sino también en la formación de los equipos de trabajo. ¿Cuántos de ustedes, cuando ingresaron por primera vez a su trabajo, en la entrevista, les hicieron la pregunta: ¿a usted qué le gusta y para qué es bueno? ¿O cuántos de ustedes aplicaron a una posición que estaba totalmente descrita y los pusieron a funcionar relacionando pues su quehacer con esa función? Pues yo creo que es la segunda opción la que opera más en el mercado laboral, ¿sí? Una actividad, una función descrita, y el gerente empieza a poner sus fichas para que empiece a aplicarse o implementarse esa actividad. Cuando yo fui despedido esas 2 veces, pues yo me prometí nunca más volver a trabajar como empleado, por el temor y por el terror que tenía en ese entonces de volverla a embarrar y volver a ser despedido. Y eso porque para mí lo más importante en el emprendimiento, no solamente creación de una empresa, sino desarrollo de cualquier actividad profesional, es poder reflejar, desarrollar y expresar esas pasiones y habilidades que uno tiene. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque pues refleja para mí mucho la tortura que tuve en el colegio y que muchos de nosotros tuvimos con algo que no necesariamente nos gustaba y nos apasionaba, ¿no? Que era el álgebra. Bueno, ustedes son ingenieros, entonces yo creo que sí les gustaba. ¿Sí?
pero muchos de nosotros no. Y aún así nos tocaba aprender y no nos preguntaban si nos gustaba o no. En el emprendimiento uno va cometiendo muchos errores y eso es muy normal, pero el objetivo que un emprendedor tiene es lograr que esos errores sean lo menor costoso posible, o sea, cometer errores al menor costo posible. Y yo tuve la fortuna de conocer un gran tipo, un gran hombre que se llama Michael Kund, un emprendedor también del sector del conocimiento y de la educación allá en Alemania, que me invitó a trabajar con él. Y él me dijo de entrada, eso fue en el 2008, ¿para qué es bueno usted? ¿Qué le gusta? Y en función de eso empecé yo a desarrollarme profesionalmente con él durante casi 7 años. Pero él también me dijo una cosa muy importante, vamos a hacer una relación gana-gana acá, porque yo sé que usted no quiere volverse a emplearse y yo sé, usted ya me contó que lo echaron 2 veces, yo sé que usted es malo en temas de organización, que usted comete embarradas frecuentemente por despistes. Vamos a ir potenciando esas habilidades que nunca se lograron potenciar porque sigo cometiendo las mismas embarradas. Pero yo lo que quiero que usted haga es que usted aprenda de mis errores. Entonces lo voy a llevar de la mano durante todos estos años y que usted vea con toda seguridad los errores que yo voy a cometer para que el día de mañana usted no cometa los mismos. Pues esto es algo sui generis, ¿sí? Porque muchos jefes no hacen eso. ¿Sí? No le permiten a uno meter las narices en el modelo de negocio de ellos y por eso me siento tan afortunado de haberlo conocido. Y él me dio la oportunidad de trabajar el tema de emprendimiento. Durante 3 años estuve en Pakistán trabajando con emprendedores del sector textil y de la producción más limpia, formando modelos de negocio en ese sector. Entonces, en resumen, pues aprendí los conceptos, lo técnico, cómo generar un modelo de negocio ambientalmente amigable, socialmente responsable y económicamente rentable, pero también esas arandelas del día a día de lo que es llevar un emprendimiento, cómo generar un equipo de trabajo, cómo lidiar con las emociones de las personas, que es de las cosas más complejas que pueden existir en el emprendimiento. Yo regreso en el año 2012, a finales del 2012, comienzos del 2013, y creo la empresa AIS, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, pues con una gran ilusión, ¿no? Y con un capital de formación pues robusto gracias a Michael y con algunos ahorros. Y yo llegué un sábado aquí a Bogotá y unos días después fui invitado a Sincelejo a dar una charla así similar a la que estoy dando ahorita, pero con un auditorio mucho más grande, casi 300 personas. Y cuando el señor empezó así como Cristian en ese momento, pues a introducirme, a presentarme, pues lo dijo, pues como era, mucho gusto señoras y señores, con ustedes el director de AIS. Cuando dijo eso, la gente empezó a pararse y empezó a echar madrazos. Y yo decía, mira, esta vaina, ¿por qué? Y pues me di cuenta que nos estaban confundiendo con el director de Agroingreso Seguro. Entonces ahí me di cuenta y otra gran lección de emprendimiento que es qué tan importante es la percepción que tenga la marca de nosotros sobre las personas. Y esa es la puerta de entrada de cualquier emprendimiento. Y ese es el mayor logro que cualquier emprendedor puede tener de entrada, durante y a lo largo de su emprendimiento. Generar una percepción positiva ante los diferentes grupos de interés, el cliente, la sociedad, más allá de la idea. Y por eso si ven que no estoy hablando de ideas de negocio, que las ideas de negocio van evolucionando y van transformándose. Hoy hablamos de aplicaciones web, de tecnologías de la información, mañana hablamos de bioreactores, de biotecnología. Eso va en constante evolución. Pero lo que va a mantenerse siempre es la percepción que uno genere ante los demás. Y por eso las estrategias de marca son tan importantes en el desarrollo de cualquier emprendimiento. Entonces la manera de solucionarlo fue básicamente ponerle una O y ahora nos llamamos así, AIS, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, y como les comenté anteriormente, básicamente lo que hacemos es
generar estrategias de réplica de cualquier emprendimiento a través de un entendimiento del marco institucional, de lo que piensan los actores del entorno, entidades financieras, políticas públicas, mercados, consumidores, y con base en eso promover modelos de negocio que sean sostenibles. Uno de nuestros clientes actualmente es la cooperación alemana, con el programa de desarrollo económico rural, que responde básicamente a uno de los grandes retos que tiene el país, y es el envejecimiento del campo. Si uno se pone a analizar la edad promedio de los campesinos en nuestro país, es aproximadamente 53 años. Y ahí tenemos un reto importantísimo. ¿Y qué tiene que ver el sector petrolero con ello? Pues esto nos daría para hacer un taller específico con ACIPET sobre cómo el sector petrolero puede responder a este reto. Y no lo vamos a responder de momento, pero ahí les dejo la duda. Porque si estamos en un periodo de posacuerdo, de construcción de paz, pues sin comida, como complicado. Y teniendo a muchos muchachos del sector rural viniéndose a las ciudades o queriendo emigrar del país, pues ahí tenemos una gran complejidad que debemos responder como nación. Estamos finalizando un proyecto con el Gobierno Nacional, con el Departamento Nacional de Planeación, entendiendo las políticas públicas para el emprendimiento sostenible. Y pues de manera anticipada los invito a que en unos 2 meses visiten nuestra página, porque van a encontrar el mapa de políticas públicas que le van a servir a los emprendedores de cualquier sector para poder generar réplica de sus modelos de negocio. Y a mí me gusta mucho este tipo de proyectos, ¿por qué? Porque de nuevo trascienden la idea. Muchas de las ideas de negocio mueren porque desconocen el marco institucional. O le meten mucho esfuerzo, mucha energía, mucho dinero, mucho entusiasmo, y se dan cuenta que el marco institucional no está listo. Y qué tan fácil es básicamente entrar a las páginas institucionales y enterarse de ello. Con eso, ¿qué les digo a ustedes básicamente? Está bien como emprendedor ponerse la camisa de innovador de la idea de negocio, pero con el tiempo, y por eso la importancia de la formación del equipo de trabajo, ponerse más la camisa del estratega y empezar a entender esas visiones y esos lenguajes del marco institucional. Y que el equipo de innovación y de idea pues se dedique a generar ideas alineadas con ese marco institucional. Entonces en 3 meses, 2-3 meses, estará listo este reporte. Y acá les quiero dejar también otra chivita muy importante que viene del Ministerio de Ambiente, nuestros colegas, y es el Plan Nacional de Negocios Verdes, el cual es una herramienta muy importante porque para mí, para mis colegas y para nosotros como AISO, este va a ser el futuro de cualquier emprendimiento, en paralelo con lo que nos acabó de exponer el colega anterior. Negocio que no tenga criterios de sostenibilidad ambiental, pues difícilmente va a prosperar en el mercado. Y este reporte del Plan Nacional de Negocios Verdes básicamente nos da los lineamientos de lo que es un negocio que integra criterios de sostenibilidad ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida, a lo largo de todo el modelo de negocio. Entonces vale la pena analizarlo. Y estamos apoyando también al MINTIC y a la OEA, también fortaleciendo estos criterios ambientales en el desarrollo de aplicaciones y tecnologías de la información, muy alineado a lo que dijo el colega anteriormente. Entonces, como se dan cuenta, pues para montar un emprendimiento, y yo más bien lo que hago es la reflexión de nuevo acerca de los contextos que le dan a uno la posibilidad de generar un emprendimiento, es la alternativa y la habilidad que uno puede tener de identificar diferentes oportunidades en diferentes contextos y abrir más la mente, mucho más la mente. Y este proyecto en San Andrés nos dio esa posibilidad. Yo me acuerdo que una de las primeras, pues varias vacaciones hemos tenido como familia, mi mamá está acá de hecho. Pero una de las vacaciones que yo me acuerdo fue a San Andrés cuando tenía yo 15 años, es decir, hace 20 años.
Y fue en la época de las pescas milagrosas, ¿se acuerdan? Que uno no podía salir en el carro porque pues podía ser cogido. Entonces nosotros nos fuimos en avión a San Andrés y me acuerdo mucho de haber vivido San Andrés como cualquier turista. Yo creo que muchas de las imágenes que tenemos sobre la isla lo refleja estas dos fotografías, ¿no? El mar de los 7 colores, el Cocoloco, Yoniquí, pasarla bien bueno. El año pasado tuvimos la oportunidad de ser invitados por la Corporación Autónoma Regional de San Andrés para resolver un reto muy poderoso, muy grande, muy crítico en la isla. Y yo me fui con gran emoción, ¿sí? Porque yo tenía en mi cabeza de nuevo la percepción de una isla pues maravillosa. Y cuando llegamos a San Andrés encontramos esto. A mí me gusta mucho esta fotografía porque el carro da la escala, ¿no? ¿Cuánto mide este carro? 1,60 m. Y el relleno sanitario ya está a tope, casi que al 95-96% de su capacidad. Y no es solamente el reflejo de este relleno sanitario, sino es el reflejo de 321 rellenos sanitarios en el país que están finalizando su vida útil. Que por lo menos este tiene una gran ventaja y es que uno puede hacer esto, caminar encima de la basura y pues uno ve una que otra rata, pero no como si uno fuera Doña Juana, que uno ve 1000 ratas y los olores y los sabores. No, acá huele, pero no huele tan feo. Huele, pero uno se aguanta. Y el hecho de que suceda esto y que uno pueda caminar sobre esta montaña de basura es que básicamente acá llegan materiales inorgánicos. Los materiales orgánicos son consumidos por las marraneras que están en la isla de San Andrés y que básicamente como modelos de negocio, como unidades productivas, están sustituyendo el pescado como proteína y oferta de alimento en la isla, ¿sí? La población de peces ha disminuido en la isla de San Andrés, entonces el cerdo se constituye como el sustituto de proteína en la isla. Y este proyecto pues a mí me parece demasiado interesante porque uno podría pensar alrededor de un problema de basuras qué otras ideas pueden generarse y más allá de qué ideas pueden generarse, cómo poder conciliar las visiones de los diferentes actores que están inmersos en este reto. Para nosotros es una herramienta de innovación muy poderosa que parte del entendimiento de nuevo de los saberes y de los pensamientos de los diferentes actores. Acá empezamos a trabajar los saberes de las agencias de viaje, de las aerolíneas. Ahorita empezamos con Joana. Joana es mi colega. Está acá un programa con LATAM, con la aerolínea LATAM para sensibilizar a los turistas desde que se suben al avión para que eviten prácticas de sobreconsumo en los lugares de destino. Pero también las agencias, las entidades financieras o las mismas empresas que producen estos desechos, estos productos desechos. Uno puede ser innovador sin necesidad de ser un técnico. Uno puede ser innovador básicamente entendiendo qué es lo que necesita la otra persona, cuáles son sus expectativas, sus intereses y a partir de eso generar una solución. Pero lo olvidamos mucho y esto lo digo sí con causa de fe porque nuestro día a día de trabajo es interactuar con emprendedores y se casan y se enamoran tanto de su idea de negocio que se les olvida que para que un negocio sea exitoso uno tiene que jugar con la percepción del otro. ¿Sí? Y bueno, no crean que ha sido todo así muy sencillo, ¿sí? Si bien hemos tenido proyectos interesantes con gobierno, con la cooperación internacional, pues esto ha sido un trabajo del día a día, de subes y bajas, y por eso para mí, yo pienso que cuando a uno le preguntan en el emprendimiento que cuál es el mayor activo que uno debe tener, muchos emprendedores dicen que es el dinero, ¿no? O es la posibilidad de tener mercados. Para mí el mayor activo que uno tiene como emprendedor son sus emociones y es la gestión de su
de esos sentimientos que uno tenga, ¿sí? Esta semana nos pasó un fiasco grandísimo en la empresa, se nos tumbaron un contrato, pues un contrato importante que era prácticamente el 30-40% del presupuesto del año. Y pues tremendo golpe, ¿sí? Y estamos achantados, pero miércoles. Estamos achantados, pero tenemos que seguir adelante. ¿Mm? Eso con clientes. ¿Mm? O la frustración que uno tiene, y de hecho que yo viví cuando llegué a los 33 años otra vez a Colombia, después de vivir casi 10 años solo independiente manejando mi dinero y volver a la casa de mis papás. No, ya. Sí, esa es la parte, esa es la parte bonita del cuento, ¿sí? A recibir chanclas, ¿sí? A llegar a las 9 de la noche porque acá se echa llave, ¿sí? Entonces, ¿cómo conciliar con esas emociones que en última son la resiliencia que debe tener cualquier emprendedor para poder mantenerse? Y muchos de ellos fallecen. La vez pasada hablábamos con Juan Carlos y con Cristian y otros colegas sobre las épocas bollantes que vive el sector de petróleo, ¿no? Que malacostumbró a muchos profesionales porque había tanto dinero que el estilo de vida de las personas se acopló a esa bonanza. Viene la recesión, viene el golpe duro. ¿Y cómo transforma usted su estilo de vida dentro de un nuevo contexto de recesión? Yo creo que muchos de ustedes lo vivieron, ¿no? Y pasar de tener excedente de dinero a amarrarse el cinturón, pues complejo, ¿no? ¿Cómo lidiar con esas emociones y mantenerse a flote? Yo creo que ahí ustedes tienen una cantidad de historias y de recomendaciones fuertes y muy importantes que compartir. Si uno no tiene eso en la cabeza y como emprendedor no acepta que la resistencia acá es lo más importante, emprender pues va a ser un trabajo o va a ser un proyecto muy puntual dentro del corto plazo, pero no dentro del largo plazo. Entonces para mí pues es muy importante esto, ¿sí? Para mí es muy importante balancear mi trabajo con mis hobbies, bailar. Estos de 10 años antes, pues teníamos un grupo de animación allá en Alemania, Show Caribe, con un cartagenero, un paisa y un tulueño. Fui profesor de salsa y merengue durante 2 años allá. Y mi sobrina, que es mi amor de toda la vida, pues para mí son esos motores que a mí en los momentos de angustia me vuelven a recuperar esa emoción. Y caminar para mí es mi hobby, mi mayor hobby. Yo de hecho tengo una iniciativa que es caminar por Colombia. Me voy a Medellín o a Villavicencio o a Villa de Leyva y empezar a recoger historias de campesinos como Don Antonio, ¿no? Ahí nos quedamos 6 horas vendiendo mango y solamente vendimos dos tajaditos de mango, ¿no? Y el resto el resto lo comieron. Entonces lo bonito de mezclar y evitar también otro de los grandes retos que tenemos como emprendedores, como empresarios, y es no dejarnos consumir por el trabajo, ¿no? Y lograr ese balance entre la vida personal, entre la diversión y el emprendimiento, porque en última si uno va a vivir para trabajar, pues se pierde lo esencial que es trabajar para vivir. Durante estos 3 años y 4 meses como emprendedores, pues hemos aprendido una cosa, que el fortalecimiento de nuestra marca, sin saberlo o sin quererlo, se ha debido gracias a un factor que lo tenemos muy impreso como equipo de trabajo, y es saber decir sí y saber decir no. Y yo no sé por qué la cultura latina pues es muy dada a decir sí cuando sabe que no, ¿no? Un amigo paisa con el que trabajé y con el que estudié allá en Alemania me dijo algo muy sabio que yo me lo repito todos los días y lo comparto con mis colegas, y es preferible tener la cara roja 5 minutos que el cuello morado durante mucho.
durante mucho tiempo. Y yo creo que a nosotros, no solamente en nuestra empresa, sino en el día a día nos ha pasado que nos piden un favor y nosotros decimos sí, y después en un momento decimos miércoles en qué me metí y ahora cómo me salgo de esto. Y en términos de modelo de negocio nos pasa eso, ¿no? De emprendimiento. Y si uno se pone a analizar por qué mueren las empresas en Colombia en los 3, 4 primeros años, según las estadísticas de la Cámara de Comercio, Colombia es el tercer país del mundo que crea más empresa, pero es el segundo país del mundo que la cierra más rápido. ¿Y por qué se cierran las empresas? Claro, el emprendedor tiene muchas excusas, no hay plata, no hay mercado, pero cuando uno le hace la entrevista a los clientes con los que han trabajado esas empresas, las respuestas son diferentes. Me quedó mal, no cumplió. Y repetir una venta, un contrato, pues bajo ese contexto, muy complicado. ¿Y por qué le queda mal y no cumplen las empresas? Por una de las ansiedades más grandes que tiene un emprendedor al comienzo y es el flujo de caja. Por la ansiedad de generar flujo de caja le dice sí a todo. ¿Sí? Yo creo que nos falta paciencia aquí en América Latina para saber distinguir cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque en últimas el decir sí y no cumplir va a impactar negativamente en nuestra marca y en la percepción que vamos a generar hacia los demás clientes. Nos acabó de pasar esta semana, ¿no? El Ministerio de Ambiente nos hizo una invitación para un proyecto que decíamos nosotros con Joana, pucha, este es el que nos va a sacar de pobre. ¿Sí? Nos va a sacar de un proyecto que para nosotros es muy grande en comparación a lo que hemos hecho hasta el momento. Pero no tenemos las capacidades administrativas ni financieras todavía como para cumplirlo. Habían otras fórmulas para presentar la propuesta y de pronto ganárnosla, pero preferimos decir no, porque tirarnos a nuestro mejor cliente, que es el ministerio, hoy puede significar tirárnoslo o dañarlo para siempre. Y ahí sí se nos cierran todas las oportunidades de trabajo. Actualmente, este proyecto lo presento con nostalgia porque fue el proyecto que se nos cayó esta semana. Del 100% del proyecto nos quedamos solamente con el 50% del proyecto. El otro 50% del proyecto se nos cayó por una mala gestión de comunicación con una consultora y desafortunadamente no tenemos una herramienta jurídica para proteger lo que nosotros ganamos en una propuesta. Básicamente acá en este proyecto lo que nos pide el Ministerio de Ambiente y Naciones Unidas es identificar por qué se pierden y desperdician alimentos en Colombia y qué alternativas de emprendimiento, por ejemplo gestión de residuos orgánicos o energía o compostaje, se puede generar a través del manejo de estos orgánicos. Desde el punto de vista del emprendimiento, pues les puedo decir a ustedes que es una gran oportunidad este sector, porque en Colombia se producen 28 millones de toneladas de alimentos al año y se están desperdiciando casi 10 millones de toneladas. Esto es casi el 34% de la producción de alimentos del país y niños muriéndose en La Guajira, ¿no? Bueno, en todo el país, pero desde el punto de vista de la experiencia del emprendimiento, a nosotros se nos cae la mitad de este proyecto, que es casi el 30-40% del presupuesto de este año, porque partimos de la buena fe de que la persona a la que le habíamos encomendado el proyecto iba a mantenerse el equipo. Firmó el contrato y se fue. Pues ahí está una de las lecciones aprendidas mías. O sea, si ven que esto es de parte y parte, ¿sí? Prueba de error. Y acá sí les admito, o sea, si bien soy mentor, instructor en emprendimiento y soy emprendedor, sigo aprendiendo y sigo embarrándola, ¿sí? Por confiado. ¿Perdón? Un paréntesis rápido que me acordé sobre la comida. Resulta que a los supermercados, si regalaban la comida o la donaban, les cobraban un impuesto. Entonces preferían botar la comida que irla a regalar para no pagar los impuestos.
¿Eso sí puede ser cierto? No, eso no es, son mitos técnicos alrededor de la gestión de los residuos. Es más una cuestión de riesgo. Un ejemplo puntual, un supermercado grande que tiene una merma del 20%, es decir, mermas son desperdicios, que por aspectos estéticos el tomate o el pepino está deforme y no lo logran vender y empieza a dañarse, pues se convierte en merma. Pero aún así, en términos nutricionales puede ser consumido, pero prefieren de pronto echarle creolina o algún otro aditivo para que las personas no lo consuman, porque si las personas lo consumen y se intoxican, puede ser un riesgo reputacional para el supermercado. ¿Sí? O sea, yo me comí ese tomate de este supermercado, me intoxiqué, me morí, y entonces prefieren más bien a través de ese mensaje, que es ponerle creolina, hacerlo incomible para evitar el riesgo reputacional. Pasado un poquito en la zona de los campos con los recipientes de los productos químicos, que a veces la gente los pide, pero los utilizaba para almacenar agua para el consumo. Y si no sabían lavarlos, Exacto. Era energía. Señor. Que era energía. Durante estos 3 años, yo creo que muchas de las ambiciones que tienen muchos empresarios y emprendedores es lograr un inversionista, ¿cierto? Lo cual depende, ¿no? O sea, en el mundo del emprendimiento, el lograr un inversionista siempre va a ser un depende. Donde el dinero pues debe ser fundamental, un factor fundamental para tomar la decisión si uno va a aliarse con una persona como inversionista, pero también la capacidad de toma de decisión o la holgura que uno tenga para gestionar la toma de decisión, pues resulta ser muy importante, pero mucho más importante la calidad de la persona, ¿no? O sea, he visto muchos casos de emprendedores que prefieren recibir casi que el 300 o el 400% de la inversión que ellos tienen, pero después se ven ahorcados debido a que no pueden gestionar la toma de decisión. Entonces la inversión no siempre debe ser el mayor camino o la mejor alternativa para financiar un emprendimiento. La mejor alternativa siempre va a ser buscar mercados, ¿sí? O sea, financiarlo a través de la gestión del flujo de caja y la consecución de mercados. Pero haciendo este trabajo y este análisis con inversionistas, tuvimos una rueda de negocio así similar, más o menos con un grupo parecido a este, pequeño, de unas 20, 30 personas. 50% eran emprendedores, 50% inversionistas. Y cuando se les hizo la pregunta a ellos, ¿qué ven ustedes o cuál es el factor más importante para tomar la decisión de aliarse con un emprendedor? La respuesta de ellos fue básicamente la persona y la calidad del equipo de trabajo, y no la idea o la innovación que ellos traen, ¿sí? ¿Recuerdan el mensaje con el que yo arranqué al comienzo? Que no me iba a enfocar sobre la idea de negocio. Que para nosotros es una herramienta de gestión dentro de nuestros procesos de asesoría al emprendimiento. Que la idea de negocio, si bien es importante, no es lo más determinante a la hora de promover o replicar cualquier tipo de emprendimiento. Lo que ellos piden es qué tan flexible y qué tan capaz es el equipo emprendedor de innovar en métodos y adaptarse a diferentes contextos. Ese es básicamente el principal mensaje que deja cualquier inversionista, como el caso de este cura, ¿no? Que su misa es tan exitosa que se le llena la iglesia y ya no puede echar agua bendita así, sino se adaptó a un nuevo contexto. Por eso, cuando un emprendedor llega con la camisa de la idea y la defiende a ultranza, empieza a perder puntos bajo la visión o a la luz de la visión de un inversionista. Porque las ideas, de nuevo, van surgiendo y van muriendo, van surgiendo, van muriendo, se van transformando todo el tiempo. Es por eso que dentro de la gestión del flujo de caja, la gestión del negocio, la principal capacidad que debe tener cualquier empresario o emprendedor es poder gestionar a las personas, el equipo de trabajo, los clientes, los aliados. Y a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Primero me echo al bolsillo
a la persona, después me echo al bolsillo al cliente y por último hago la venta. Y una cultura, una de las bases o de las premisas de venta de Latinoamérica es al contrario. Primero le saco la plata a la persona y por último le pregunto quién es, ¿no? O sea, estilo San Victorino, ¿no? Que ustedes van por San Victorino y todo el tiempo están siendo acosados para que les compren. Y eso es fastidioso, pues, para un consumidor, ¿no? ¿Cómo generamos vínculos? Es una de las estrategias más poderosas para poder generar alianzas y generar mercados mucho más sostenibles. Y eso significa básicamente entender la complejidad de la forma de pensar de los diferentes actores. ¿Por qué un inversionista piensa como piensa? ¿Por qué un cliente piensa como piensa? ¿Cuáles son los intereses, necesidades y expectativas de un intermediario? Cuando uno logra responder esas preguntas, ¿cuáles son los intereses, expectativas y necesidades? Significa que uno ha logrado ponerse en el zapato del otro y generar estrategias en función de la percepción del otro y no únicamente en función de mi percepción, que es uno de los grandes errores de los emprendedores. Y todo esto, de nuevo, sigue alineado con lo que hablamos al comienzo, que es la buena gestión de la marca. Yo el año pasado tuve la oportunidad de asistir a un cumpleaños de una amiga y al lado mío se sentó un pelado de más o menos la misma edad mía que trabaja en una gran consultora en temas ambientales. Y cuando yo le pregunté al hombre en qué proyecto estaba, pues me estaba comentando unos proyectos 10 o 15 veces más grandes a los proyectos que yo manejaba. Después yo le pregunté al hombre cuál era el equipo de trabajo y la experiencia de ese equipo de trabajo que estaba gestionando esos proyectos y me di cuenta con toda sinceridad y modestia que mi equipo de trabajo tiene mejores capacidades y estaba mejor preparado y mejores credenciales que su equipo de trabajo. Cuando me preguntaba yo, ¿y por qué ellos tienen esos proyectos y yo no? Pues básicamente porque yo soy un anónimo y un desconocido en el mercado y ellos tienen un poder de marca infinitamente más grande. Ahí es donde yo me doy cuenta que la inversión técnica es importante, pero la inversión en comunicación es mucho más importante en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo gestionamos la marca? En función de una estrategia de comunicación, en función de una estrategia de gestión de riesgo y en función de una estrategia de posicionamiento reputacional. Herramientas hay varias y eso nos da para otro taller más en profundidad. Este fue el primer proyecto que a nosotros nos permitió empezar a generar esa marca. En el momento en el que acá en Colombia se dieron cuenta que estábamos trabajando con el gobierno de México, empezaron a darse cuenta el Ministerio de Ambiente acá en Colombia. ¿Y ustedes por qué trabajan allá en México? Acá no. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo allá? Pues venga para acá. E hicimos una gestión pues inteligente con el equipo sobre las historias que iban resultando de ese proyecto y la importancia de empezar a comunicar y documentar esos pequeños casos y hacerlo ver a las personas que uno está logrando impacto a través de esos casos. Es una herramienta importantísima, porque cuando las personas empiezan a notar que uno está generando impacto con sus proyectos, la curiosidad empieza a ebullecer en los potenciales clientes. En nuestro caso trabajamos en una región de México muy particular, la tercera región con mayor biodiversidad por metro cuadrado de la nación, la cuarta región con mayor creación de empresas registradas ante Cámara de Comercio y la región en donde llegan los desplazados de Guerrero y del Sinaloa debido a los conflictos por narcotráfico, ¿no? Entonces, retos ambientales, sociales y económicos en una región muy interesante y trabajando con campesinos también con un aspecto muy homogéneo al de Colombia, una edad adulta muy avanzada. O sea que el tema del envejecimiento de los campos no es solamente un problema de Colombia, es un problema de América Latina. Pero a mí lo que el mayor aprendizaje que me dejó este proyecto es básicamente otra vez qué es lo que piensan los demás actores alrededor de nuestro propio modelo de negocio. Me explico.
Cuando empezamos a trabajar con ellos, con estos emprendedores, criterios de sostenibilidad alrededor del café, del queso de cabra, del maíz, etcétera, etcétera, nos enfocamos netamente en lo técnico, en la idea. Cuando tuvimos la primera entrevista y la primera reunión con el director de compras de Volkswagen, que es la empresa alemana ensambladora más grande fuera de Alemania, está en Puebla, en Puebla, México, y este director llega y nos dice: dígame cómo es el equipo de trabajo de cada uno de estos emprendimientos. Y nos dimos cuenta que el equipo de trabajo eran básicamente las mismas personas. Y cuando nos hacen la pregunta, ¿y si esta persona se cae, se enferma, se licia o muere? ¿Quién me va a asegurar consistencia y envíos permanentes? Y cuando quedamos corchados, pues ahí nos dimos cuenta que lo que miran principalmente los compradores son 3 criterios. Calidad, que es alrededor de la idea de negocio. Consistencia, es decir, que haya una consistencia y una frecuencia en la entrega. Y volumen, ¿sí? Y eso se logra única y exclusivamente cuando hay un gobierno corporativo muy bien definido. Algo que muchos emprendedores nacientes olvidan también. Entonces, pues con esto básicamente les quiero compartir algunas de las lecciones que hemos logrado como emprendedores, pero también analizando otros emprendimientos y que hemos logrado documentar no solamente en nuestra herramienta de nuestros proyectos, sino también en este libro. En 1 mes y medio debe estar lista la versión física. Cuando esté lista, por medio de los colegas de ACIPET, les haremos la invitación para que lo puedan adquirir. Ya con esto me despido y les deseo pues un buen resto de jornada y un agradecimiento a ACIPET por habernos invitado. Muchas gracias al presidente de la asociación, Muchas gracias. 50 años y hasta Petrodía. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPET certifica al señor Andrés Rosso. Participó como conferencista en la Feria de Innovación y Emprendimiento ACIPET 2016, en la segunda versión, con la conferencia 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad, realizada del 19 al 21 de septiembre del 2016 en Bogotá, Colombia. Firma Sergio Alejandro Penilla, presidente de la asociación; Juan Carlos Rodríguez Esparza, director del proyecto. Muchas gracias, Juan Andrés, Carlos. muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias.